¿Cómo estás, Dani? Muy buenos días. Sí, comienza esta ya octava jornada de búsqueda de los 7 tripulantes del Bruma en alta mar. Aquí en la Gobernación Marítima de Talcahuano comienzan poco a poco también a llegar los pescadores, los familiares que se han mantenido aquí sin moverse desde el primer día, esperando novedades respecto de lo que ocurrió, por una parte, con esta embarcación y también con el lugar donde se encuentran los 7 tripulantes de esta embarcación de Constitución, que, haciendo un breve recuento, ustedes ya lo saben, el sábado de la semana pasada, de noche, madrugada del domingo, fueron impactados por otra embarcación en alta mar. El Bruma quedó completamente destrozado y hasta hoy no hay novedades de dónde están estos 7 tripulantes, estos 7 pescadores. La labor de rebusca en alta mar es incesable, se sigue trabajando allá. De hecho, nosotros muy temprano tomamos contacto con algunos dirigentes y con los pescadores que están allá, porque hay algunos que se quedaron en sus embarcaciones, que están colaborando con la búsqueda y se han quedado en alta mar, fondeados para comenzar tempranito con la búsqueda. Y hoy encontraron un elemento que para ellos es muy importante, ojo con esto: un trozo de poliuretano, un trozo de cerca de 50 centímetros, pequeño en relación con el tamaño de la nave del Bruma, pero es importante. ¿Por qué? Porque el poliuretano es el material del cual está construido la bodega de la embarcación. La bodega, que es el lugar donde creen los familiares podrían estar los 7 tripulantes. Claro, este es un trozo pequeño, pero el poliuretano es un elemento que se moviliza a media agua y les podría dar luces más bien les da luces con certeza de hacia dónde se están moviendo los objetos, los restos de la embarcación. ¿Y cómo funciona? Los pescadores están trabajando en la rebusca en la zona y van marcando los puntos donde van encontrando distintos elementos. Esos puntos se los van informando a la Armada hace el mapeo y en base a ese mapeo y la labor que hace la Armada paralelamente, por supuesto, van fijando nuevos puntos de interés en donde se va concentrando la rebusca. Y además estos elementos que van encontrando, ustedes están revisando ahí imágenes, estos elementos que encuentran se los traspasan también en el mar a la Armada, que debe mantener la custodia de cada elemento del Bruma, porque cada parte de la embarcación, todo elemento que se encuentre va a ser objeto de peritajes. Ayer fue un día importante también en 2 líneas respecto de la búsqueda. Ya llegó a tierra la balsa salvavidas, esta que era la esperanza que tenían los familiares de que los tripulantes pudieran estar a bordo de ella en algún punto del mar. Ustedes ya saben que eso está descartado porque la balsa no funcionó, no operó, quedó dentro de su contenedor. Creen que producto del impacto, ¿por qué no funcionó? Lo va a decir la investigación, pero eso ya está en tierra precisamente para eso, para ser sometida a peritajes que puedan determinar por qué no funcionó y en qué condiciones está. La balsa, que además fue encontrada con una parte del puente, una parte de esta cabina donde también se cree que pudieran haber estado los 7 tripulantes. Y junto con eso, en el transcurso de este día domingo, debiera llegar aquí, se ha dicho, a Talcahuano, la otra parte. Ustedes están viendo ahí la fotografía del Bruma, donde está el nombre de la embarcación, donde está la matrícula 566, esa parte, la proa, fue encontrada, una parte importante, y fue trasladada a tierra en un trabajo que fue difícil porque primero fue arrastrado por unos botes Zodiac de la Armada y luego subida a un remolcador de la Armada para ser trasladado a tierra. Eso está en operaciones, debiera llegar esa parte de la proa a Talcahuano durante esta jornada también para ser sometidos a peritaje. Son elementos importantes cada uno. Todo lo que van encontrando de la embarcación va a ser importante en la investigación, pero además, como les decía al principio, es importante en la línea de buscar dónde están los elementos, dónde está el puente, que es lo que quieren saber estos familiares, estos pescadores, dónde está esa cabina y la bodega donde podrían haber estado los tripulantes esa noche descansando, porque ya es ahora las 2 de la mañana cuando eventualmente se produce esta colisión. Ellos ya habían terminado su faena, estaban fondeados de las 13 de la tarde. Así que esa labor es importante para hacer este mapeo. Y junto con eso, ayer hubo otras novedades, otras aristas que se van abriendo en este caso. Uno de los 18 tripulantes del Cobra, Juan Sangüesa Enríquez, de 58 años, permanece desaparecido. El día viernes él tenía que asistir a una sesión con psicólogo, una sesión que había dispuesto la empresa Blumar, para la cual trabaja. Se juntaron a las 9 de la mañana en las instalaciones de Blumar en el puerto San Vicente. De ahí tenían que tomar un minibús que los iba a trasladar a otras instalaciones de Blumar en Isla Rocuán, aquí también en Talcahuano, pero él no se subió a la van. Sus compañeros se fueron sin él y luego lo llaman y le preguntan por qué no se subió y él les dice: tranquilos, voy a llegar en micro.
pero Juan no llegó y en ese momento su familia levanta la alerta, presenta la denuncia a la Policía de Investigaciones y se inicia esta búsqueda de este trabajador. Uno de los 18 tripulantes del Cobra que permanece hasta aún en condición de desaparecido con esta denuncia por presunta desgracia. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con su hijo Pablo. Él estaba, por supuesto, muy angustiado. Nos contó también que su padre también estaba angustiado con esta situación que ha acaparado, ¿no?, la atención de todo un país durante toda esta semana. Le contó él cómo fue esta situación, el momento en que se enteran que la embarcación Cobra estaba siendo objeto de una investigación por una colisión con una embarcación en alta mar. Dice que se enteran de esto cuando van ya camino a tierra y durante la semana han sido ellos también objeto de conversaciones en la PDI para sumar antecedentes a esta investigación. Nosotros, les decía, tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo y nos relató, entre otras cosas, que, reclaman más apoyo de la empresa Plumar para localizar a su padre. Les quiero invitar a escuchar ese testimonio. Desde las 9 de la mañana él debería después haber venido acá a pedir a dar las declaraciones a las 14 horas y tampoco no hay paradero de él, no está registro de su celular, no contesta llamadas, nadie sabe dónde está y eso los tiene a todos muy preocupados. Una angustia tremenda la que tiene esa familia en búsqueda de su familiar que en condiciones todavía inexplicables se encuentra sin paradero, paradero desconocido que sin duda abre una nueva arista en torno a esta investigación, Óscar. Pero me quiero quedar con el hallazgo de hoy, ¿no? Este trozo de la bodega que tú nos comentabas tiene además una materialidad que permite poder predecir el movimiento del resto de los trozos de la embarcación que podría dar ciertas luces del lugar finalmente donde se puede encontrar el resto del Bruma. Ahora, igual ayer lo veíamos de una forma bastante didáctica respecto a la fotografía que está de la embarcación ahí en ese lienzo, donde la matrícula, ¿no?, es la parte que ya se ha encontrado, lo tenemos ahí en la imagen, cómo se sube al remolcador de la Armada. El sector de la bodega, para que nos podamos ilustrar, ¿qué zona de la embarcación es? ¿Es muy cercano a la zona del puente donde eventualmente ellos estaban descansando? Claro, me voy a acercar, Dani, a la fotografía. Este es el puente, ¿verdad? Este es el puente. Esta es la parte, en esta parte la embarcación tiene camarotes, 3 camarotes por un lado, 3 camarotes por el otro. Entre paréntesis, al otro lado de esta parte estaba adosada la balsa de emergencia, este tambor, por decirlo de forma sencilla, en cuyo interior estaba la balsa. Ese tambor se desprendió por completo con parte de esta techumbre, con parte de esta parte del puente. El resto del puente no ha sido localizado, entonces ellos piensan que aquí en esta parte podrían estar los tripulantes y la bodega está acá, más abajo. Esta parte está construida con este elemento, el poliuretano. Además nos decían que cómo saben si ese trozo de poliuretano corresponde o no al Bruma, y que nos explicaban que en el Maule no solo las embarcaciones tienen colores distintivos, como por ejemplo nosotros que somos del Biobío, en Lebu se caracterizan las embarcaciones porque la gráfica, la tipografía de los nombres de las embarcaciones tiene un tipo de letra particular. En el Maule, además, la bodega también está pintada de un color distinto por cada embarcación. Perfecto. Entonces eso les permite tener la certeza de que ese trozo de poliuretano que encontraron corresponde a el Bruma. Entonces la esperanza es esa, que los tripulantes hubiesen estado acá o en la bodega ya al momento del descanso a las 2 de la mañana. También ayer tuvimos la oportunidad de escuchar un registro de José Luis Medel, que es el armador y capitán de este Bruma, que le envió a su papá cerca de las 3 de la tarde del sábado de la semana pasada, donde ya le dice: papá, esto no está bueno porque las condiciones del tiempo no estaban buenas, así que nos vamos a fondear, nos vamos a quedar aquí y mañana regresamos. Ellos el domingo regresaban a Constitución y se quedaron fondeados desde las 3 de la tarde aproximadamente, incluso antes probablemente, ya estaban en esa posición, se quedaron ahí. Y se produce más tarde, Juan Medel, su papá, intenta tomar contacto con él, le envía audios, pero ya no había comunicación por la distancia. Y luego de eso ya sabemos que se pierde toda señal del Bruma, que el domingo regresaba a Constitución. Entonces la esperanza está puesta en eso ahora, además, Dani, porque tú bien decías al principio, este es el 8º día de búsqueda, pero técnicamente es el día 7 para efectos de esta alerta, ¿no? El día 7 para la Armada, que es habitualmente y técnicamente y por protocolo el plazo en el cual se extiende una búsqueda, 7 días. Hoy
se cumplen esos 7 días y hoy la Armada técnicamente podría haber puesto fin a la búsqueda de los tripulantes del Bruma. La Armada técnicamente lo que está buscando es a los tripulantes del Bruma, ¿verdad? Personas eventualmente vivas, sobrevivientes. Pero la Armada lo dijo ya que esa búsqueda se va a extender indefinidamente, en un plazo indefinido también, y es también parte de lo que han solicitado las autoridades del Maule, que ayer se reunieron y entregaron este comunicado en acuerdo, y entre los puntos que se solicitaban estaba una búsqueda ininterrumpida, indefinida, para que la Armada no deje de buscar en la zona, sobre todo porque los pescadores están haciendo una visión superficial en el mar, lo que está flotando, pero hay elementos más abajo, incluso a 200 metros de profundidad, donde solo la Armada con sus equipos, que son costosos además, o con los que proporciona la empresa, estos robots, estos ROV, solo ellos pueden saber qué hay en el fondo marino con los sonares además, Dani. Claro, Oscar, porque finalmente ahí se dividen las labores, ¿no? Por un lado, la Armada, con el equipamiento técnico y los recursos con los que cuenta, finalmente puede ver el fondo marino. Los pescadores están realizando una ayuda de poder encontrar quizás lo que esté flotando y poder ahí también tomar ciertos protocolos. Se ha hablado de que todo hallazgo se le toma fotografías, se le trata de no manipular, porque eventualmente todo esto puede significar una ayuda para la Policía de Investigaciones para poder determinar las causas de este accidente o eventuales responsabilidades. Exacto. Hay un elemento importante dentro de cómo se configura esta colisión, digamos, entre las dos embarcaciones, y es determinar por dónde se produce la colisión. Una de las teorías que se maneja es que la colisión se produce por el costado de la balsa, al otro lado que les mostraba yo, y es por eso que la balsa sale desprendida de la embarcación, no se libera de su soporte, no se activa de ninguna de las dos formas en que se logra activar y queda flotando en el mar. Pero claro, además, recordemos que el Bruma tiene 14,7 metros de eslora, es decir, de largo, y el Cobra tiene 64, pero además hay que considerar otros factores probables, que es una información que no tenemos hasta ahora, que es el peso, ¿no? El Cobra tiene una capacidad para 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. Si el Cobra venía con parte de esa carga, el peso que suma ya la embarcación es bastante más que si no viene con la carga, obviamente. Pero además de eso, el Cobra habría golpeado al Bruma y es muy probable que haya pasado sobre el Bruma en toda su extensión de 64 metros y luego con la hélice terminó de destrozar al Bruma. Eso se sabe porque en la hélice del Cobra había restos de la embarcación. Entonces, cada elemento que se encuentre de la embarcación y ojalá lo más completo posible va a permitir determinar cómo se produjo la colisión, cómo fue el impacto, por qué costado fue el impacto, etc. Pero lo que más les importa ahora a los pescadores es encontrar el puente, este elemento, y la bodega, que son elementos que podrían estar más completos, y tienen la esperanza de que en el interior de ellos se encuentren estos 7 tripulantes, que además, Dani, nos decía muy temprano que hoy es un día clave, porque además hoy va a haber buenas condiciones de mar. Los próximos 3 días no van a ser tan fáciles, nos dicen que se va a complicar el viento y también las condiciones del mar, y eso probablemente puede no afectar la navegación para los barcos de la Armada, los buques de la Armada que están en el ISG, que están trabajando en la zona, pero sí para el desplazamiento de los elementos, que era lo que conversábamos recién. De las partes de la bodega se van a comenzar a desparramar por otros lados, entonces ya el mapeo del desplazamiento de los restos del Bruma ya no va a ser tan sencillo, se les va a desordenar en cierta forma la búsqueda ahí en alta mar.